Vamos a hablar en esta hora con la ayuda de Dios acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de verdad. Y vamos a leer en este momento, vamos a leer en esta linda hora un texto sagrado. Y este texto bíblico de hoy, pues, sin duda alguna, es importante que lo valoremos, porque se trata del Espíritu Santo. Juan 14:6 dice, y rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Rogaré al Padre, Juan 14:16, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Esta es la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes sobre la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Muy importante, iglesia del Señor. ¿O qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Miren, cuando hablamos de ese consolador, para referirse al Espíritu Santo, la palabra nos habla de el consolador, de guía, también se le conoce como guía al Espíritu Santo. Algunos lo han definido como la fuerza activa de Dios, la cual nosotros rechazamos esa postura, porque el Espíritu Santo, otros dicen que es un título, ni es una fuerza activa, ni tampoco es un título. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Todo lo que tenga un valor eterno en esta vida y en la eternidad viene a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si queremos seguir a Jesús y vemos que necesitamos ayuda para hacerlo, entonces Dios envía su Espíritu Santo y solamente tenemos que pedir, ser obedientes y entonces caminar en comunión con el Señor, y Dios nos da constantemente de esa gracia poderosa de la compañía del Espíritu Santo. Cuando llegamos a ser discípulos y recibimos el Espíritu Santo, este comienza a trabajar en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo, según Romanos 8:29. Los discípulos tienen su mente en las cosas del Espíritu y serán guiados a vida y serán guiados a paz. El Espíritu Santo en la vida de nosotros como iglesia nos da poder. Hechos 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el estar lleno del Espíritu Santo, una persona que tiene el Espíritu Santo no está sentado. Una persona llena del Espíritu Santo no está en desobediencia en cuanto al mandato de ser testigo de Dios. Mucha gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con brincar en la iglesia, saltar solo, y entonces tú lo ves de la casa a la iglesia. No, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la compañía, la presencia del Espíritu Santo llena de autoridad la iglesia, llena de autoridad y de poder la iglesia,
Pero ese poder no es para manifestarlo cada vez que estemos reunidos en el culto dentro de la congregación. Ese poder que recibimos cuando nos llena, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos motiva a constantemente trabajar en la obra del Señor. Nos motiva a estar constantemente activos en las cosas que son espirituales, en las cosas de Dios. Una iglesia es poderosa no por la estructura que tenga. Una iglesia no es poderosa, espiritualmente hablando, por la cantidad de miembros que tenga. Una iglesia no es poderosa por los años que tenga. Una iglesia es poderosa cuando esa iglesia está llena del Espíritu Santo. Tú como iglesia eres poderoso cuando estás lleno del Espíritu Santo. ¿Pero poderoso para qué? Para hacer alarde del poder, no. Para transformar vidas, para cambiar corazones, para dar amor, para marcar la diferencia en este mundo perdido, para salvar las almas, para restaurar las vidas, para restaurar los corazones, para buscar los perdidos. A ti, cuando tú estás lleno de Dios y tú no estás predicando, tú lo sientes en el corazón. Cuando tú estás lleno verdaderamente del Espíritu Santo, tú te motivas a llevar el evangelio a aquellos perdidos del mundo. Tú te condueles de lo que están atravesando el mar de llanto, de la perdición del mundo. Así es. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Señores, Pablo testificó que era su anhelo, esperanza, que por la vida o muerte Jesús sería magnificado en su cuerpo, Filipenses 1:20. Y la función más grande que cumple el Espíritu Santo es fortalecer a sus discípulos para ser transformados a la imagen de Jesús. Su vida se manifiesta en nosotros siempre y cuando mantengamos la muerte del Señor Jesús en nuestros cuerpos. 2 Corintios capítulo 4, verso 10 al 11. Así damos testimonios de Jesucristo. No es posible para nosotros hacer esto con nuestra propia fuerza. Solo es posible a través del poder que el Espíritu Santo a nosotros nos da. Jesús abrió un camino nuevo y vivió y vivo, ¿verdad? Además de nuevo, a través de su carne por el Espíritu Eterno, y se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios. Por eso también es posible para nosotros servir a Dios viviendo en las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Hebreos 9, verso 14, Hebreos 10, 20. El Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará la obediencia a la palabra de Dios en nuestros padecimientos y seremos perfeccionados tal como Jesús lo fue. Lea Hebreos 5, versos 7 al 9. Cuán importante es nosotros entender esto, pero entenderlo conforme a las Sagradas Escrituras. Entenderlo conforme a las Sagradas Escrituras. Por muchos años, muchos de nosotros han creído que la unción, que el Espíritu Santo, que la presencia es para ir a la iglesia el día domingo y allí simplemente decir: yo estoy lleno de Dios. Yo tengo el fuego, yo tengo la unción. Hermano, Pablo era un hombre lleno de Dios. Pedro era un hombre lleno de Dios. Esos hombres eran llenos del Señor. Y esa llenura de Dios no era para tumbar gente, para que los otros digan que tenía el poder, ni para hablar en lengua, para que en la iglesia digan que uno tiene el poder. Simplemente ellos salían a buscar las almas. Ellos se movían a hacer un trabajo para la gloria de Dios. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo solamente es para eso, para que los otros digan que es un hermano espiritual. No. Jesús dice que su Padre es glorificado cuando sus discípulos llevan fruto. Aquellos que lleven frutos serán limpiados para llevar más frutos. Juan 15, 28. O Juan 15, verso 2 al 8. Y este es el proceso de la santificación
a través del Espíritu Santo, el cual nos lleva a tomar parte de la gloria de Jesús, sus virtudes. Segunda Tesalonicenses 2:14, el poder del Espíritu Santo fortalece nuestra propia voluntad para no desanimarnos y para poder permanecer firmes sin desmayar hasta la meta. El Espíritu Santo, además de darnos poder, es un consolador. Jesús llamó el Espíritu Santo el consolador. Juan 15:26. Esto nos guiará a toda la verdad, mostrándonos y haciéndonos reconocer nuestro pecado, la justicia y el juicio. Juan 16, verso 8 al 15. Nos podremos ver a nosotros mismos, podremos ver lo que mora en nuestra carne, nuestros errores a través del Espíritu Santo, porque Él es la luz de la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, pues usted va a corregir su vida. Él va a guiar su vida. Él te va a reprender cuando tú hagas cosas que no son. Cuando tú digas cosas que no debes decir. Cuando tú te vistas como no debes vestirte, te va a corregir. Cuando tú te llenes de ira, cuando tú hagas cosas que no son del agrado de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para vencer sobre el pecado consciente. Está escrito que si andamos en el Espíritu, pues no satisfagamos los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Si andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, no nos volveremos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 5, verso 25 al 26. Piensa en la comunión que surge de esta obra del Espíritu, mientras los frutos del Espíritu crecen en nosotros cada vez más. Pero hay otra función del Espíritu Santo en nosotros, que es nuestro intercesor. Otra tarea del Espíritu Santo es que es nuestro intercesor. Romanos 8:26. La palabra dice, Él tomará lo que es de Jesús y no los hará saber. Juan 16, 13 al 15. Nosotros no oramos como deberíamos, pero el Espíritu sabe cómo debemos orar. Por el Espíritu somos llevados a diferentes situaciones en la vida diaria que hacen que nuestra carne reaccione. Y estas situaciones nos dan luz sobre el pecado que mora en nosotros, en nuestra carne. Todos reaccionamos de diferentes maneras, ya sea por palabra o por acción. Si pensamos en lo que hemos dicho o hecho, veremos que el pecado estuvo presente. No fueron las virtudes las que se manifestaron, pero sí nuestra naturaleza humana. Y es importante entender esto. Nos damos cuenta que hicimos lo que odiamos, tal como Pablo escribe en Romanos 7, versos 18 al 25. Cuando usted peca, como dijo Pablo, miserable de mí. Pero cuando tú lo que estás lleno de orgullo y prepotencia, tú lo que te crees que eres más santo que cualquiera. Pero cuando tú estás lleno de Dios, del Espíritu Santo, tú puedes decir lo que dijo Pablo en Romanos 7, verso 18, que reconoció que en él no moraba el bien. Él reconoció que en él no moraba el bien. Estas acciones involuntarias que provienen de la carne, son puestas a la luz, se les conocen como obras del cuerpo y pueden presentarse como pensamientos, palabras e incluso acciones. ¿Tú sabes quién te ayuda a dejar eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, intercede. No diga eso, no mires eso, no hagas eso. Pero otra de las funciones, amados, es que nos da dones. Jesús le repartió variedades de dones a sus discípulos. Dones de sanidad,
de profecía, de hablar en lenguas e interpretación. Hablar en lengua, pero quiero decir, la verdadera lengua, no la lengua que todo el mundo quiere hablar, la misma. Y la misma imitación. Porque yo lo digo claro, hay mucha gente que habla lengua, pero imitando lo que otro dice. Pero hay gente que habla en lengua, que son manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo en eso. Pero son lenguas reales. Son lenguas verdaderas. Yo creo en eso. Ahora, en lo que yo no creo en ese relajo que mucha gente tiene. En esas imitaciones que mucha gente hace. Creo en eso, Dios me dijo, en ese Dios me dijo, en esos inventos, en esas, como decimos, no creo en esas adivinaciones. Yo creo que el Espíritu Santo, un hermano, un siervo usado por Dios, puede Dios revelarle cualquier cosa. Ahora, yo no creo en estos adivinos que están visitando iglesias, adivinando dolores de cabeza, adivinando deuda, adivinando problemas familiares, adivinando como los brujos falsos. Yo no creo en eso. Ahora, de que los dones se ponen de manifiesto a través de lo que tiene que ver el Espíritu Santo, eso es real. Dios usa personas en palabras de conocimiento. Y usted tiene que reconocer cuando el Espíritu Santo lo está usando. Y usted tiene que conocer el área que el Espíritu Santo se manifiesta en usted. No tampoco inducido por otra gente. Como yo veo, habla ahora en lengua, habla. Eso no es por carne humana. Profetiza ahora, profetiza. Tampoco. Eso es una manifestación del Espíritu Santo muy sagrada, que muchos la han burlado y han abusado de esos dones, cuando esto no tiene que ser así. Usted tiene que conocer el área que Dios lo usa. Por ejemplo, yo tengo que hablar todos los días a esta hora de la palabra. Yo no tengo tiempo, créame, de preparar los mensajes que yo predico. Y a veces yo estoy predicando en la radio y me llaman gente y me dicen, hermano Jorge, y Dios lo usó usted con esta palabra. Y yo digo, ¿cómo? Porque como tengo que hablar todos los días, créame, se lo digo de corazón, a las 9 de la mañana, no me da el tiempo para estudiar tanto y preparar una cosa. A veces yo abro la Biblia ahí y leo ahí y hablo de lo que Dios pone en mi boca. Eso es un don. Ahora, los mensajes que yo predico en la iglesia los domingos, sí, yo empiezo a preparar los lunes. Yo empiezo los lunes, ya yo sé, yo voy a hablar el domingo en la iglesia, tiempo de gracia. El mensaje se titula Cuerpo de Cristo, valor e importancia. El lunes yo empiezo a prepararlo. Y si voy a predicar a una iglesia y me invitan, me envían el tema, yo preparo el mensaje. Pero lo que yo hablo todos los días aquí en la mañana, yo no tengo tiempo, créame. Y sin embargo yo veo gente que me escribe, que me llama, envíeme esa prédica, Dios trató conmigo y cómo usted lo hace. Una vez me preguntó una gente, usted como que se inspira, la gloria de Dios. Pero tú sabes quién es que hace eso. Señor, eso es el Espíritu Santo que te da, que se manifiesta, es un don, eso es una gracia. Hay gente que no puede predicar tu mensaje si no tiene un boceto, un bosquejo. Y no, yo no necesito eso. Y yo lo preparo y yo lo hago. Pero yo, por ejemplo, aquí no puedo hacerlo. Sin embargo, ya tengo más de 1000 y pico de prédicas que he podido grabar. Que el Señor me la entrega. Usted me puede decir ahora mismo, Jorge, le toca predicar. Y he sido así. Yo me acuerdo que mi primer mensaje lo prediqué cuando yo tenía 10 años. 10 años. Y me dijeron, usted va a predicar en lugares lejanos, usted le va a hablar a mucha gente. Y eso es Dios, eso es el Espíritu Santo. Porque te da la palabra, el don de la palabra, el don de la sabiduría, el don de la palabra del conocimiento. Créeme que a veces yo escucho las grabaciones que yo hago y yo digo, ¿cómo yo dije eso? Entonces, eso lo hace el Espíritu Santo. Hay gente que el Espíritu Santo lo usa revelando cosas, profetizando. Una vez yo tenía los papeles
recién casados, Carolina y yo, cuando nos casamos, teníamos los papeles porque estábamos pedidos. Habían entregado los papeles al abogado de migración para yo estar, nos pidieron para ir a pastorear una iglesia. Y el Señor me dijo, tú no vas. Y eso como de manera extraña, ya que se habían pagado $1,000 al abogado de inmigración, esos papeles se le dieron para atrás. Pero ya a mí me lo habían dicho el Señor a través de alguien. Yo creo en eso. Eso es el Espíritu Santo que lo hace. De sanidad. Mi papá una vez estaba muy enfermo. Y mi tía oró. Mi tía oró. Mi tía oró. Y le cuento que al orar mi tía, mi papá se sanó. Malo estaba. Estaba malo, muy malo. Muy malo estaba él. Muy malo estaba él. Sin embargo, mi tía oró y él se sanó. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo, a través de esa persona. Yo creo en eso. Vuelvo y digo, yo no creo en esa burla que tienen muchos. Yo no creo en esas lenguas, en esas adivinaciones, en esas cosas que son inventadas y aprendidas por algunos. Ahora, yo no soy cesacionista. Yo creo en que el Espíritu Santo manifiesta los dones porque son importantes para la iglesia de hoy. ¿Qué sería de una iglesia sin los dones? Entonces el Espíritu Santo dio tales dones para provecho de cada uno y son utilizados por los discípulos, por nosotros, para construir y edificar el cuerpo terrenal de Cristo. Efesios 4, versos 12 al 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo exhortó a procurar pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Luego describe las cualidades del amor y dice que sin ellas no somos nada. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13, verso 4 al 8. Dejémonos medir por estas cualidades divinas y dejemos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros para que podamos llegar a ellas en verdad. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo dota a la iglesia de lo que necesita. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la voluntad, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versos 16 al 19. Amado hermano, una vocación asombrosa, una gloria magnífica a través del trabajo del Espíritu Santo. ¡Qué precioso! Humillémonos profundamente bajo la mano poderosa de Dios a través de la guía del Espíritu, para que la gracia venga sobre nosotros y lleguemos a la plenitud, de modo que hagamos lo que Pablo exhortó a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 15. Un día como hoy, con el corazón y el alma te invito a descubrir, a buscar, amén, esa presencia de Dios.
Un día como hoy te invito a acercarte de lleno, a entender lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo, una iglesia sin el Espíritu Santo está vacía. ¿Tú sabes por qué ahora es que están buscando tanto ademanes, tanto invento para agregar al culto, para agregar a la iglesia, a la congregación? Porque no está el Espíritu Santo. Simplemente porque no está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está, te cuento que grandes cosas pasan. Cuando el Espíritu Santo está en una vida, en un predicador, ese predicador no tiene que estar haciendo tanta bulla, tanto ruido, retumbándole el tímpano a la gente. No, eso no es. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y tú conoces cuál es la función del Espíritu Santo, tú dejas que Dios obre. Tú no tienes que adelantarte a hacer nada de lo que mucha gente hace ahora, ayudando a Dios. A Dios no hay que ayudarlo, Él es suficiente. Es importante que entendamos esto en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te ayude a caminar en toda verdad. Que el Espíritu Santo te guíe al camino correcto de su Espíritu Santo. Procura caminar en obediencia. Procura caminar en coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Procura llenarte cada día de esa gracia, de esa unción y de ese fuego. Dios te bendiga. Escríbeme al 809-962-2355. Escríbeme ahora o llámame. Si desea la oración, si desea compartir una información, escríbeme o llámame al 809-962-2355. Si está fuera de la República Dominicana, 1-809-962-2355. Te habló tu hermano y tu amigo Pastor Jorge Vázquez, pastor de tu iglesia cristiana, Tiempo de Gracia en la República Dominicana. Dios te bendiga.